Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra saludarle, verle. Quiero que abra por favor su Biblia en Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. ¿Qué es un ministerio fiel? ¿Qué es un llamado o un ejercicio ministerial fiel? La pregunta, que también es el título, es importante por una sencilla razón, porque muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida estaremos siendo pastoreados por alguien. Por lo tanto, tú vas a necesitar necesitar saber qué es un ministerio fiel. Necesitas conocer, según la Escritura, qué es lo que se espera de ese pastor, de ese líder. Hasta aquí, nosotros lo que hemos visto en el libro de Corintios es que Pablo ha venido definiendo en varias partes lo que es un líder de la iglesia. Él ha estado dando algunas definiciones frente a lo que deben ser los pastores, cuál debe ser su función y cuál es su tarea principal, qué es lo que se espera que hagan ellos. Tal cual como cuando tú vas a presentarte a un trabajo y te piden una hoja de vida, tú presentas aquella hoja de vida para poder aplicar a ese trabajo, pero también hay unas expectativas. El jefe o la empresa va a seleccionar tu hoja de vida de acuerdo al perfil que tú tienes, porque espera que tú llenes ciertas expectativas, que hagas ciertas labores y que una vez hagas esas labores, tú también des ciertos resultados y hagas ciertas cosas. Eso es importante. Bueno, ¿y qué es un ministerio fiel? Eso es lo que quiero que pensemos esta noche. Usted quizás tenga la sensación y la idea de que este mensaje no tiene que ver nada para usted, pero déjeme convencerle y decirle que sí tiene todo que ver con usted. Porque como le mencioné hace un rato, en algún momento de nuestra vida estaremos nosotros bajo la tutela de un pastor. Y si vamos a estar bajo la tutela de un pastor, una persona que debe hacer ciertas funciones, tú necesitas saber qué es un ministerio fiel. ¿Qué se espera que ese pastor haga? Normalmente algunas personas cuando llegan una de las preguntas que pueden hacer cuando llegan a la iglesia es, ¿cómo hago yo para saber cuándo cambiarme de una iglesia? ¿Cuáles serán los motivos, las causas, las razones para cambiarme de iglesia, salvando y dejando de lado las que son físicamente obligatorias? Si usted se va a ir a otra ciudad, pues obligatoriamente tengo que cambiarse de iglesia, ahí no hay ni que preguntar. Es cuando usted está en una ciudad así como Bogotá y tiene varias iglesias así alrededor. ¿Cómo usted define si se cambia o no se cambia de iglesia? Yo hoy creo que voy a ayudarte a definir un poco cuáles debieran ser tus criterios o los criterios que una persona debiera tener para poder cambiarse de iglesia. Una de las cosas que sufrimos en nuestro tiempo es que las personas no entienden lo que es la membresía. Las personas sencillamente dicen que se comprometen con algo, pero fácilmente a la vuelta de 6 meses, 3 meses, un año, están dejando y rompiendo sus compromisos, aunque se han comprometido y a veces estampado su firma en algo que llamamos nosotros un compromiso o un pacto de membresía. Y se están cambiando. Hay una gran posibilidad de ir a... Tú puedes escuchar aquí, alrededor muchas iglesias, buenas, excelentes iglesias, y las personas pues están cayendo en algo que no es correcto, y es moverse de iglesia en iglesia. Es cambiar de aquí para allá, un año aquí, otro año allá, después estoy allá y entre semana escuchan otro predicador, otro pastor, y están así. Es un problema, es un problema. Si tú logras saber qué es un ministerio fiel, eso te ayudará a permanecer en una iglesia. Te ayudará a ser también tú una persona comprometida con una iglesia, porque entenderás, estoy en un ministerio que es fiel, y eso es lo más importante. Vamos a orar para entender y escuchar la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo el que nos hable esta noche, que hable a tu corazón. Padre, gracias. Gracias porque hemos alabado y exaltado tu nombre.
Te reconocemos como aquel que nos ha amado, que nos ha dado vida. Tú eres el que salva, eres el salvador de nuestra vida, eres el salvador del mundo. A ti te adoramos. Ahora te suplicamos que nos hables, por favor, en la palabra, que seamos enseñados y seamos instruidos en el mensaje. Por favor, Señor. Amén y amén. Y lea conmigo, si es tan amable, 1 Corintios capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así la escritura: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Como Pablo está haciendo desde el capítulo 1, concluye aquí en el capítulo 4 haciendo una afirmación. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si tú has de considerar a tu pastor, si tú has de considerar al líder en la iglesia, de alguna manera tienes que considerarlo como un siervo. Ahora, ¿en qué sentido es un siervo? Bueno, es un siervo para ti, un siervo que está para tu beneficio en lo que tiene que ver con tu crecimiento espiritual, en lo que tiene que ver con que tú avances en el conocimiento de Dios. Ese es el servicio que los pastores deben brindarte a ti. Ahora, ¿por qué hago esta afirmación? Porque Pablo luego continúa: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Antes él ya ha venido mencionando que los pastores son los que van edificando poco a poco en la vida de las personas, y los pastores edifican o con piedras preciosas, oro, metal, o con papel, cartón, hojarasca, y lo que hagan esos pastores traerá un beneficio a la iglesia o un detrimento a la iglesia. Y Pablo ahora viene a profundizar un poco en esto. ¿Y qué es eso de administradores? Bueno, los pastores, los líderes en la iglesia, entonces son administradores de los misterios de Dios. La palabra que ahí aparece es la misma palabra que nosotros hoy entendemos como economía. La economía de la casa. Piensa un momento en los hogares. Toda mamá y todo papá deben hacer economía en su hogar. Los hombres trabajan y ellos saben que tienen que pagar ciertas cuentas, entonces deben trabajar para ganar cierta cantidad de dinero y poder cubrir todo lo que se requiere en casa. Luego algunos padres le dan a la esposa el dinero para que, mira, aquí está esta cantidad de dinero para que tú hagas mercado. Y se supone que ese dinero debe alcanzar por un determinado tiempo. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Economía, economizar, es decir, aprender a manejar de manera sabia esos recursos para que no se acabe todo en 3 días, sino que alcance lo que es la quincena. Eso es economía. Por eso se habla de hay que economizar, es decir, reducir gastos. Pues Pablo está usando esa palabra con respecto a los pastores para enseñarnos una verdad. Los líderes en la iglesia, mi querido hermano, son los que tienen que ejercer sabia administración, aquí dice Pablo, de los misterios de Dios en beneficio de la iglesia. Ellos son los que van a estar encargados a lo largo de todo su ministerio, de todo el tiempo que ellos estén ejerciendo la labor en la iglesia, de enseñar y de dar aquello que han recibido de Dios, aquello que Dios les ha revelado, aquello que Dios les ha mostrado. Esto es muy importante que tú lo comprendas. Así que como una madre, como un padre hacen economía en su casa, los pastores tienen esa misma tarea, esa misma función. Son administradores de los misterios de Dios. Ahora, misterios
eran antes de que Cristo viniera, pero una vez que Cristo se reveló y que Cristo ah, vivió, fue a la cruz, murió y luego resucitó, ya no hay misterio oculto, ya todas las cosas son reveladas. Ahora lo que nos toca a nosotros es comprenderlas. Misterio era para los profetas en el Antiguo Testamento, pero una vez que Cristo vino, todo se reveló y todo se dio a conocer. Así que ahora nosotros tenemos en Cristo las riquezas de la sabiduría, del conocimiento, de las verdades eternas, como dice Efesios por ahí en el capítulo 1, en el versículo 12. En Él tenemos la plenitud del conocimiento, en Cristo. Pero como estamos hablando de un ministerio fiel, tú ya sabes entonces que un pastor es un servidor de Cristo en beneficio tuyo y sirve particularmente siendo un administrador de los misterios de Dios. Ahora, ese pastor ha tenido que aprender de Dios, ha tenido que conocer de Dios, y ese pastor va a tener que enseñar de Dios. Esas serán sus labores principales y particulares. Ahora, ¿cuáles serán las causales entonces de que un pastor no sea hallado fiel? ¿Qué será un ministerio fiel si la tarea es ser siervo, si la tarea es ser administrador? Por lo tanto, un ministerio fiel es aquel que aprende de Dios y lo transmite a la iglesia. Es aquel que poco a poco va enseñando a la iglesia para que cada día sea más como Cristo. Ese es un ministerio fiel. Ahora, hay causales de acusación y por eso Pablo en el versículo 3 dice: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Él ha establecido la función de los siervos de Dios. Somos servidores de Cristo y administradores. Y luego pasa a decirles a ellos: yo no tengo nada en que ustedes me puedan acusar. No tengo ningún motivo en el cual ustedes puedan encontrar alguna cosa de la cual yo pueda ser condenado. No hay ninguna causal de acusación. Ahora, esta afirmación implica dos cosas: que Pablo ha aprendido de Dios. Pablo conoce profundamente a Dios. Pablo conoce los misterios. Pablo en su vida manifiesta un conocimiento pleno de Dios. Cuando tú mires a alguien que está en el servicio, no solamente tienes que fijarte en lo que hay en su cabeza, sino que en lo que hay en su vida. Pablo es un ejemplo perfecto de esto. Él le dice a los corintios, le dice a Timoteo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Y por qué Pablo dice eso? Eso es una petición atrevida. Pero solamente es posible cuando una persona está segura de que vive como Cristo le dice que viva. Imítame a mí. Las personas rehúyen a esa imitación. Las personas no quieren ser ejemplo de nadie. Es más, muchos predicadores se excusan: no miren el ministerio, miren a Cristo. Pero Pablo dice todo lo contrario: mírame a mí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has visto de mí, lo que yo te he enseñado, todo lo que has caminado conmigo, enséñalo a otros. Pablo se está colocando en una posición terriblemente de juicio. Eso implica que un causal de acusación contra un líder en la iglesia es que solamente sea conocimiento y no haya nada en su vida. Si esta persona sabe mucho de secretos, misterios, teología y cosas raras, y eso le explica a usted por allá todas las cosas raras que se le ocurran a usted, pero su vida, su testimonio, su manera de actuar, su manera de comportarse deja mucho que desear, tú debes decir: aquí hay un causal de acusación. Cuando Pablo está diciendo: yo en poco tengo en qué ser juzgado de ustedes, ni yo mismo me acuso, él está acudiendo no solamente a lo que los demás ven, sino a lo que él mismo en su mente y en su corazón sabe que ha hecho. Si está bien o si está mal, Pablo lo sabe. Y él dice: no tengo nada de qué acusar. Me recuerda que hace unos días aquí mismo en miércoles hablamos y decíamos que hay una carga bajo amenaza para el líder de la iglesia. Hay de aquel que haga caer alguno de estos
pequeñitos. Ay, de aquel que ponga tropiezo. Claro. Porque el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, debe ser en toda su conducta intachable, irreprensible, que no haya algo de que pueda ser acusado. Eso es una posición en la que Pablo se está colocando. Pero mire, yo quiero leer unos versículos acá que nos van a servir para reforzar esto. Mire, Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Mire cómo Pablo dice de sí mismo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Ustedes saben que yo conozco los misterios de Cristo. Lean. Ustedes se han dado cuenta que no soy un ignorante ni un necio en estas cosas. Pero como venía diciendo, no es solamente lo que está acá, sino todo el ministerio, todo el pastor, todo lo que es su vida, cómo lleva a sus hijos. Mira, tanto es la carga que requiere el ministerio, que dice: marido de una sola mujer. No era que antes tuvieran muchas esposas, no, está diciendo que no se divorcie, que no tenga adulterios o cosas así. Marido de una sola mujer, se le exige fidelidad y devoción para con su matrimonio. Dice que tenga en sujeción a sus hijos y que esos hijos no sean acusados de rebeldía. No amante del dinero, no avaro, no amante del vino, no puede ser un nuevo. Mira, los requisitos que hay para el pastor o para el líder de la iglesia no comienzan principalmente con lo que está aquí, sino con lo que está en su corazón, con su carácter, con su vida, cómo vive este señor. Porque no puede haber un causal de acusación. Y entonces, lo primero que Pablo dice: un buen administrador conoce los misterios de Dios y conoce a Dios. Pero además, en segundo lugar, un buen administrador no solamente es que conozca a Dios acá en su mente y en su corazón, sino que sea capaz de enseñarlo a otros para que ellos puedan conocer a Jesús y sus vidas crecer y llegar a ser como el Señor. No es solamente la parte en la que Él es evidente que Él ha crecido, no solo la parte en la que es evidente que Él ha logrado un desarrollo en su vida personal, sino que también eso tiene que transmitirse a los demás. Ese fue el fracaso de Josué y la gente de su generación. Miren, nadie va a decir que Josué fue un mal líder. Nadie va a decir que Josué fue un hombre pecador, ¿no? Ahí lo vemos en los últimos capítulos diciendo: escojan ustedes a quién van a servir, si a Jehová o a los dioses de los amorreos. Y él dice una frase que todo el mundo se sabe: pero yo y mi casa serviremos al Señor. El problema es que él se quedó sirviendo, pero no le enseñó a los otros que venían. No caminó con ellos para formar un nuevo liderazgo. Y apenas él muere y mueren los líderes que estuvieron con él, la nación de Israel va en picada. Enseñar. Mira lo que dice ahora aquí Hechos capítulo 20. Y Pablo le está hablando a la misma iglesia, a los mismos líderes de la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el versículo 18 al 21. Dice así: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos.
¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Ahora mire por favor el versículo 26, dice: por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Sabes qué hacía Pablo? Pues no se quedaba callado, hermano, con nada. Él veía que alguien, muy probablemente, yo creo que esto era así, Pablo iba y estaba en la predicación normal, así como yo lo estoy en ese momento, y mira, hermano, tú tienes que hacer así, tú tienes que ir de esta manera, y de repente iba a visitar a alguien y se lo encontraba haciendo algo mal. Hermano, así no es. O en la misma iglesia, todos reunidos, el papá dejaba que su hijo hiciera por allá un desorden y él no se quedaba callado, ese no tenía pelos en la lengua, y le decían: venga, es que los hijos deben obedecer y los padres deben ejercer disciplina e instruirlos en amonestación y no sé qué. Y le iba diciendo, dice, por eso Pablo dice acá: mis manos están limpias de su sangre, porque no me quedé callado de decirles la verdad, de mostrarles el evangelio. Estamos en una época en la cual en los púlpitos, y ya se anticipa y se ve venir, dicen que se va a venir dentro de poco, bueno, no sé cuándo, pero que se ha de venir un ataque fuerte frente a la libertad de expresión en el púlpito. Yo recuerdo en la pandemia, yo estaba estudiando algo y me puse a mirar algunas cosas que saca la ONU, etcétera. Y hay una comisión que se llama, o un cargo que es el relator especial para los derechos humanos y la libertad religiosa, así se llama eso. La libertad religiosa está unida con los derechos humanos, están ahí metidas las dos. Y ese relator pues es un hombre que aconseja a partir de sus estudios, etcétera, y buscando a las naciones cómo debieran manejar el asunto de los derechos humanos y la libertad religiosa. Y en un documento que yo leí, estoy hablando de 2020, él decía así, ese relator especial para las Naciones Unidas de la Comisión de los Derechos Humanos y la Libertad Religiosa, decía así: se debe recomendar a los gobiernos que instruyan a los líderes religiosos, a los pastores, que no hablen desde el púlpito en contra del homosexualismo, porque eso es discriminación. Si se les permite que ellos sigan hablando así, una minoría va a estar siendo atacada y va a estar sufriendo, ahora se me olvidó la palabra, discriminación. Van a estar siendo discriminados desde el púlpito. Ni siquiera debían usar palabras como adúlteros y llamarlo pecado, porque está denigrando una conducta en una persona y dañando su autoestima. ¿Se imagina? Eso dice ahí, eso está. Lo que pasa es que todavía tenemos gente que dice: no nos vamos a aguantar eso y punto, allá en los gobiernos, etcétera. Pero el mundo está caminando en ese sentido, el mundo está caminando en esa línea, en que un día, si yo que estoy acá enfrente digo a las personas que están acá: eso es pecado lo que tú estás haciendo, alguien se va a sentir ofendido y va a decir: me está agrediendo, y me podrá poner una demanda o algo así. Hoy la gente no quiere escuchar que le digan: eres pecador. Hay gente que dicen: eso suena muy fuerte, uy, no, deberían cambiar la palabra porque es que me hacen sentir mal. Pues la idea es que se sienta mal y se arrepienta. Pero hay gente que no quiere hacerlo, que no quiere sentir eso. Y hay personas, hay líderes de la iglesia que han caído en eso, y entonces ahora ya no se le llama pecado al pecado, sino se le llama a otras cosas, y hay otras faltas. Todos tenemos debilidades, todos somos frágiles. No, eres un pecador. No, eso ya no, porque eso es malo. Estamos en un mundo así, pero Pablo no era de esos. Pablo dice: no me voy a quedar callado, y no me quedé callado en todo lo que tú necesitabas escuchar para ser salvo. Por lo tanto, y le dice a los líderes de la iglesia en Éfeso: mis manos están limpias de su sangre. Y es una expresión venida de esa práctica en donde, recuerda, la persona colocaba su mano sobre el cordero y la culpa de él pasaba al cordero. Pablo está diciendo eso: ya
no tengo culpa, porque absolutamente lo hice todo con ustedes. Pero sabes, hermano, parece ser que cuando Pablo escribe 1 Corintios, hay gente que lo juzgaba. Por eso Pablo dice ahí, yo mismo no tengo, dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que sea juzgado. Lo estaban juzgando. Los conflictos al interior de la iglesia en Corinto juzgaban a Pablo. ¿Por qué? Bueno, aquí especulamos porque Pablo no nos da muchos detalles, pero podemos especular. Probablemente él no era tan elocuente como predicador. Apolos, dice la escritura en el libro de Hechos, que era un varón poderoso en palabras. Así que ese era un tremendo predicador, y pues colocaban al pobre Pablo al lado de ese tremendo predicador, y algunos, mire, mire. Probablemente quizás eran sus temas y su retórica. Es decir, es que Pablo es muy duro, es que esos mensajes de Pablo son ladrilludos, esos no los entiende nadie. Si eso hasta uno se le durmió y se le murió, no, eso mejor dicho, eso, no, ese Pablo. Y habían acusaciones en contra de él, pero Pablo está definiendo, a ver, no, lo importante no es la forma, lo importante es el fondo. Lo importante no es cómo yo te transmita el mensaje, sino el mensaje que debe ser escuchado. Es lo que Pablo está diciendo. Por eso él habla de los administradores. Si él se coloca, lo dijo antes, dice, yo coloqué el fundamento y no hay otro que sea Cristo. Y él dice, yo como perito arquitecto, en otras versiones dicen como un arquitecto sabio, como un arquitecto inteligente, coloqué las bases. Pero hoy día pasa eso, hermano. Hoy día hay inconformidad en los creyentes. Hay personas que están diciendo, no me gusta cómo predica. Ay, no me gusta cómo predica. O no me gusta lo que enseña. Es que eso ojalá den algo que sea relevante para mi vida. Que me enseñe algo que me sirva a mí hoy, dice la gente. Otros, no me gusta su apariencia. Parece que Pablo, en algunas cartas usted encuentra que Pablo, como que su apariencia física, por un lado era muy dura y por el otro lado era como muy débil, entonces como que no impresionaba. Y él dice, puede que la apariencia no impresione, pero yo tengo, dice Pablo. Claro, lo juzgaban, pero él dice, no es la forma, es el contenido, es lo que yo te enseño. Y Pablo dice, en eso yo estoy libre de la sangre, porque todo lo que corresponde lo he enseñado. Por lo tanto, un ministerio fiel es aquel en donde tú ves una persona que conoce a Dios, que vive en Dios, pero que además enseña todo lo que tiene que enseñar de Dios, que él ha aprendido para el beneficio de todos los creyentes, que ellos lleguen a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Termina Pablo diciendo en el versículo 5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Pablo ha venido vinculando el ministerio de los líderes de la iglesia con los resultados y con un premio. Pablo dice, si se edifica correctamente va a haber gloria y alabanza. Si se edifica de manera incorrecta va a haber juicio. Ahí hay una amenaza terrible en el capítulo 3 que vale la pena recordarla y tenerla presente. El que destruya el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Dice ahí, ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y ha sucedido, hermano. Hay gente que se ha metido con la iglesia, la ha dañado y han terminado mal, pero mal es terriblemente. Juzgados de cosas que uno dice, oh, sí, Dios juzga eso tremendamente. Pero además dice, ¿quién es el que ha de juzgar en este pasaje que acabamos de leer? Él está estableciendo, ¿quién es el que ha de juzgar al líder de la iglesia? Dios. Dios, ¿cuándo lo va a hacer? Al final de los tiempos. Y pareciera que esto excluyera de alguna manera la posibilidad de que en la iglesia haya un juicio al pastor, pareciera. Pero es así en todos los casos, no, déjeme decirle que no. Ciertamente Pablo no está blindando, como usted sabe que hay un fuero presidencial, ¿no? ¿Sabe qué es el fuero presidencial? Una vez que usted es presidente,
tiene una calidad de una dignidad, y como fue presidente, entonces usted no lo pueden acusar de haya hecho el delito, haya sido culpable por haber sido presidente, y usted sale ahí como libre. No, al final Pablo no está diciendo eso. Pablo está enseñando, vamos a ser juzgados, pero ¿en qué casos un líder de la iglesia podrá ser juzgado? O te pongo la pregunta desde otra perspectiva, ¿en qué casos una persona puede cambiarse de una iglesia? Pues según lo que hemos venido diciendo, bajo dos causales. Uno, que ese pastor no conozca los misterios de Dios. Por eso, hermano, usted está invitado a leer la Biblia, porque entre usted más lea la Biblia, más sabe si el que le enseña sabe. Si usted no lee la Biblia, el que le enseñe, pues usted ha escuchado el dicho, ¿no? En el pueblo de los ciegos, ¿quién es el rey? Ay, ¿usted no se lo sabe el dicho? El tuerto, mi hermana sí se lo sabe. En donde todos son ciegos, ¿quién es el rey? El tuerto, pero igual sigue siendo ciego porque solo ve por un ojo. ¿Me comprendes? Donde hay ignorancia a nivel espiritual, ignorancia en la palabra de Dios, muchos líderes pueden levantarse y decir lo que les plazca, y no hay nadie que diga, eso está como raro, eso no dice la Biblia. Por eso tú estás llamado a conocer la palabra. Uno de los causales es eso, que tú te des cuenta, este pastor no conoce la Biblia. Este pastor estaba dictando una clase en la universidad a los estudiantes de primer semestre de teología, y ellos les preguntaba a ellos, imagínense, van a estudiar teología, ¿no? Y les preguntaba cuántos han leído la Biblia, y ninguno. Me decía, bueno, hay que empezar con la primera definición. Si ustedes van a estudiar teología, tienen que leer la Biblia, porque ¿de qué van a hablar? ¿Y sabe qué es lo peor? Que se van a enamorar de los libros de los teólogos, de los libros de los filósofos, de los libros de los historiadores, y no de la Biblia. ¿Y qué nos van a enseñar? Filosofía, historia, una cantidad de cosas, y no la palabra de Dios. Yo les decía así a ellos, hay mucha ignorancia, y usted tiene que poder reconocer eso. Dos, cuando esa persona solo conoce aquí, pero no hay nada acá, no vive eso. Tú tienes que conocer a tu pastor, tienes que ver su vida. Si él está casado, pues tienes que conocer su matrimonio, tienes que fijarte, este pastor, ¿cómo trata a la esposa? Si tiene hijos, ¿cómo se comportan los hijos? Porque los hijos descalifican al pastor, imagínense. Sí. ¿Cómo maneja su plata el pastor? ¿Sí paga sus deudas o no paga sus deudas? Todo. Tú necesitas mirar que el pastor no solamente tenga el conocimiento aquí, sino que el evangelio sea real en su vida. Tercera causa. Bueno, la segunda, resumiéndola, es que no viva el evangelio, que no sea una persona de testimonio. La tercera causa es que no enseñe la palabra. Si no estás aprendiendo y si no estás siendo enseñado, y si solamente se la pasa hablando de la historia de David y de Goliat, y es que la historia de David y de Goliat, y después vamos a mirar la historia de Goliat y David, después vamos a mirar la historia de la onda que usó David, después vamos a mirar la historia del arroyo donde David sacó las piedras, después vamos a hablar de las piedras que usó David, después vamos a usar, no, hermano, hay más en la Biblia, claro, hay 60 y pico de libros, hermano, que usted tiene que enseñar y mostrarnos. Esas son las tres causas, según lo que estamos mirando, por las cuales tú debieras moverte de una iglesia. De lo contrario, es que no me gusta cómo enseña, eso no es un motivo para moverse. Porque finalmente lo que te está diciendo Pablo no es la forma, es el contenido. Y si el contenido es la palabra de Dios, tú vas a crecer. Si la persona que te enseña es una persona que es creyente, bien dice el libro de Hebreos, obedeced a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Pero luego dice, consideren su conducta e imiten su fe. ¿Por qué dice eso el libro de Hebreos? Porque hay conductas que deben ser evaluadas siempre. El Señor Jesús dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros engañan porque hablan bonito, engañan porque aparentan saber mucho, engañan porque sus discursos son tremendamente, pero su vida
siempre tiene cosas raras. Su vida siempre tiene, uy, mire, yo no sabía, ese pastor hizo estos cuentos. Mire, ese pastor hizo esto. Pues cuando usted escuche eso, diga, ay, como que aquí voy a exhortar al pastor para que se corrija. Y si no se corrige, pues estoy en un lugar que no es correcto. Amén. Y vuelvo con lo que comencé. Usted tiene la posibilidad siempre de cambiarse de iglesia. Y en esta época en que estamos más. En estos momentos en que vivimos hay iglesias en cada esquina. Pero tú, en lugar de andar moviéndote y corriendo a esa mentalidad consumista que hay. La mentalidad consumista es: ¿dónde está el último concierto? Para allá me voy. ¿Dónde está el último artista? Para allá me voy. En lugar de estar haciendo eso, tú debes afirmarte en la iglesia donde Dios te ha puesto, en donde tú reconoces que hay personas que están haciendo las cosas correctamente. Amén. Esa es tu labor, hermano. Esa es tu tarea. Qué bueno que eso diga en la escritura. ¿Sabe? Cuando uno no mira la palabra de Dios versículo a versículo, se salta estas cosas. Porque normalmente pareciera que yo me estoy predicando a favor mío, ¿sí o no? Ahorita. Pero no, yo estoy siguiendo lo que dice ahí. Ya hoy tocó eso, ya mañana tocará otra cosa. Y llevamos casi, no sé, 3 capítulos y todavía Pablo va a seguir hablando en el capítulo 4 de lo mismo, de cómo son los líderes en la iglesia y cómo la iglesia debe honrar y respetar a sus líderes si son correctos. Y a veces cuando yo estoy orando y pensando, ay Señor, bueno, pues esto es lo que dice, me toca enseñarlo. Porque tú necesitas escuchar estas cosas. Esa iglesia lo necesito escuchar. Tú también necesitas. Y si estás en un lugar en donde tú ves una persona o personas, porque no es una persona, son los líderes de la iglesia también, que son gente que está conociendo a Dios, está demostrando que viven para Dios, aman a Dios y te están enseñando, sigue ahí, porque Dios usa a esas personas para tu crecimiento. Dios finalmente quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecirte por medio de esas personas. Así que, hermano, afírmese, siga adelante, que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y Dios nos ha colocado a nosotros para servirte. Amén. Póngase en pie, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Padre Celestial, que han habido en la iglesia líderes buenos, pastores buenos, ejemplares, que han enseñado tu palabra correctamente. También hemos visto hombres fraudulentos que han usado el púlpito para aprovecharse de las personas. Pero Señor, nos colocamos ante ti como iglesia, como congregación que somos. Danos ministerios fuertes en esta iglesia. Padre, oro por mí. Llévame adelante, te lo suplico. Y que podamos, Señor, estar firmes y avanzar. Ser edificados todos juntos hasta llegar a ser como tú. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra esta noche. Y porque podemos entender que es un ministerio fiel. Y eso es lo que buscaremos hacer. Por favor, Señor. Por favor, Señor de los cielos. Gracias. Amén y amén.